Hola chicos, buenas noches. Son más o menos a esta hora las 11:25 de la noche ya casi, y en este momento estoy tratando de retomar con ustedes la comunicación. Lo hago en la noche porque una de las cosas inmediatas que hemos podido constatar aquí en mi casa es de que no es muy grande y de modo que la dinámica y todo lo que es el ritmo cotidiano que tenemos hace un poco complicado establecer una comunicación en el momento. Entonces, ese es uno de los factores por los cuales debo esperar a, digamos, momentos de mayor pausa y tranquilidad como estas horas para poder hacer esta grabación. Lo importante es que retomemos el ritmo semanal de nuestro curso, pero también debemos tener en cuenta que estamos en un proceso de ajustes y reajustes en el que vamos a ir gradualmente encontrando la medida justa de esta forma de comunicación, ¿no? Entonces, lo importante es que continuemos, eso es lo que estoy tratando de hacer, para que no nos retrasemos en el avance de nuestro curso. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Vamos a tener esta sesión introductoria a modo de prueba en la que yo voy a grabarles un video. Si veo que va a ser demasiado prolongado, lo voy a pausar para hacer una segunda grabación, de modo que no sea demasiado extenso y podamos tener una pausa, ¿ya? Pero la idea es tratar de entonces de combinar esta fórmula, que es la que nos ha recomendado en realidad la universidad, de matizar o combinar las sesiones directas con una serie de otros elementos y recursos que no hagan necesario tener que establecer una comunicación, en el caso de nuestra clase, durante las 3 horas seguidas, ¿no? Específicamente nos han dado algunas fórmulas que voy a tratar de ir implementando en las siguientes clases, de manera que podamos establecer una estructura y un patrón de las reuniones que vamos a tener, ¿ya? Entonces, esto va a ser un ensayo de esto. Uno o dos videos les voy a enviar entonces ahora, y además el resumen respectivo en un PPT. Y además voy a elaborar un autoinstructivo en base a un texto que es muy bueno para complementar esta introducción que vamos a hacer y que va a servir como un buen complemento, ¿no? Un buen complemento autoinstructivo a partir de las indicaciones que les voy a dar para completar esta primera parte introductoria, ¿no? En la que vamos a ver el desarrollo y surgimiento de las ciencias sociales y particularmente de la sociología, ¿no? Entonces, ese va a ser un poco nuestro propósito de lo que vamos a tratar de hacer y a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos eh, y vamos a tener en cuenta esto. En realidad son bastante los materiales que he debido resumir para poder adaptar las clases que normalmente tenía sobre este tema de modo directo en las clases allá en el aula, en contacto directo con los chicos. Eh, es todo un proceso el que he tenido que hacer para poder resumir y adecuarlo a un tiempo adecuado también, ¿no? Que no sea ni muy largo ni muy extenso, de manera que se pueda perder quizás la continuidad del discurso. Entonces, eso es también algo que vamos a ensayar. Entonces, la cosa sería más o menos así. Yo voy a colocar, probablemente lo haga ahora más tarde, antes de acostarme, o mañana temprano por la mañana, pero voy a colocar todos estos materiales en Paideia para que ustedes lo puedan ver y entrar a partir de lo que sería la hora de la clase, ¿no? A las 10. En el caso de los lunes va a ser a las 10 también, de 10 a 1. Pero digamos ahora como estamos estaremos en la hora de práctica, a las 10 ustedes van a tener ese material ahí para que le den una primera mirada, ¿no? Una primera mirada a este video explicativo que vamos a tener. Y luego yo me voy a conectar al final, probablemente a las 12, ya ahora calculando de cuánto tiempo me tome esta presentación, lo voy a precisar.
pero vamos a tener al final una conexión en directo para responder algunas preguntas, evaluar un poco el tema, responder algunas inquietudes y, en fin, y seguir haciendo coordinaciones, ¿no? De todas formas, aun cuando sea esta la manera que vamos a tener de establecer el desarrollo de nuestros temas a través de vehículos asincrónicos, de todas formas vamos a tener, como les digo, un espacio para comunicarnos en directo, ¿no? Que es importante no perder la comunicación. Muy bien, entonces eh, vamos a hacer una breve recapitulación. Vamos a retomar un poco y aprovecho aquí para dar la bienvenida a quienes se han sumado en los días anteriores al curso, ¿no? Hay algunos chicos más que se han inscrito, de modo que bienvenidos, ¿no? Bienvenidos al curso. Y vamos a hacer una breve recapitulación para todos, para poder retomar, digamos, en sintonía esta introducción, ¿no? Entonces, lo que hicimos en la sesión de coordinación, de inducción la semana pasada, fue más o menos describir un poco la dinámica que vamos a tener en cuanto al sílabo, ¿no? Explicar un poco el sílabo, mejor dicho, ¿no? Eh, los distintos profesores que tenemos a cargo estas materias, tenemos formas diferentes de, como es lógico, de establecer el orden y la secuencia, ¿no? Cada uno lo acomoda a la visión que prefiere, en el modo que tiene de ver y considerar las escuelas. Algunos profesores les decía yo entonces, la semana pasada, que prefieren presentar primero a los clásicos, ¿no? Prefieren presentar primero Durkheim, Weber, en este caso yo todos nomás, porque a Marx se le ve en otro curso. Y a partir de eso, una buena parte del, del semestre, mejor dicho, de la primera parte del semestre, es dedicada a estos autores, ¿no? Y después ya se encargan de ver eh, posteriormente las otras escuelas y a los otros antropólogos. Yo he optado por una estructuración diferente, pero que igualmente es válida en tanto nos permite tener una visión panorámica y de conjunto de las escuelas de antropología. Primero, estoy presentando a un clásico importante y fundamental como es Durkheim, seguido de las escuelas que tradicionalmente ha influido, ¿no? Básicamente la enología francesa y la antropología social británica. Y luego en la segunda parte del curso estamos abordando a Weber y lo que parece ser un poco la mayor cercanía que tiene con ciertas corrientes de antropología, como es la antropología cultural norteamericana y su variedad muy amplia de subescuelas que la caracterizan, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica que vamos a manejar en el curso, ¿no? Para quienes no estuvieron en la sesión de inducción, ese va a ser, digamos, esa es un poco la explicación de por qué ustedes han encontrado en el sílabus una disposición como la que está, se ve al revés, ¿no? Un ordenamiento de los temas y autores en la forma como está señalado allí, ¿no? Entonces, una primera parte está dedicada a ver la sociología francesa y su influjo dentro de la antropología social, y desde luego tiene que ser así, presentando en primer lugar a Durkheim y la sociología francesa, ¿no? En la segunda parte, como vemos, está señalado por la sociología, el historicismo alemán, de donde proviene la base de la sociología weberiana, ¿no? Y siendo, digamos, gran parte o una buena parte de los antropólogos norteamericanos de origen alemán, eh, no precisamente por una cuestión de nacionalidad, sino más bien por una cuestión de raíces fundamentales, de vínculos filosóficos, intelectuales y académicos en Alemania, es que se da esa cercanía entre la antropología norteamericana y los planteamientos de Weber, ¿no? Que vamos a después ver en su momento.
Influencia directa no ha sido mucha, pero sí en algunos autores claves que han marcado la historia de la antropología norteamericana, como es Clifford Geertz, y lo que constituye la construcción de su teoría interpretativa de la cultura, ¿no? Cuando hablamos de interpretación o interpretativo, ya eso nos huele un poco a Weber, y por ahí se encuentra el vínculo entonces, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a desarrollar. En un curso como este de teoría antropológica, es importante y fundamental que no solamente se vean teorías, ¿verdad? No es únicamente necesario ver las teorías. Detrás de las teorías hay todo un proceso. Los autores que vamos a ver, y cualquier autor importante que conozcamos, digamos, no son del todo digamos, creadores o diseñadores de la teoría que ostentan, ¿no? Algunos sí, desde luego, con mucha originalidad, pero en la mayoría de los casos, Durkheim es un ejemplo clarísimo de eso y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, ¿verdad? No es precisamente el creador de sus teorías famosas acerca del orden social, de la integración social, de la solidaridad, no es precisamente así, ¿no? Esto no significa que hayan sido plagiadores o que hayan copiado a sus antecesores, ¿no? Que se hayan copiado. No, de lo que se trata es de que estos autores hacen una relectura, una reinterpretación, un rediseño de los conceptos fundamentales y los van reelaborando en función de aquello que quieren construir como matriz propia y diferente de pensamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que muchas de las teorías de Durkheim, Weber, ¿verdad? Van a ser reelaboraciones de otros autores previos, ¿no? Repito, no es que hayan copiado literalmente, sino que han reelaborado y condicionado en el marco de un nuevo paradigma, de una nueva concepción de pensamiento, de filosofía o de cualquier eh, ámbito metodológico, han rediseñado esas teorías, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta al desarrollar nuestro curso. Entonces, en este sentido, los objetivos que vamos a tener en esta primera reunión introductoria va a ser, en primer lugar, tener una visión panorámica del proceso histórico de formación de las principales ideas de Durkheim, ¿no? Vamos a tener necesidad de identificar entonces cuáles son los elementos que históricamente se han ido dando en una sociedad occidental, perdón, para constituir el pensamiento de Durkheim, ¿no? Y eso nos va a tener que remitir básicamente a reconstruir un poco el proceso de constitución de la sociología francesa, ¿no? Cómo se construye la sociología francesa, ¿no? Es fundamental, no se puede desligar a Durkheim del contexto de formación de la sociología francesa. Entender a Durkheim implica en gran medida entender cuál es el proceso de formación de esa escuela sociológica francesa. Bueno, en segundo lugar, entonces, de modo más específico, nos interesa ver cuáles son los autores concretos, ¿no? Hay varios autores que vamos a ir mencionando, ¿no? ¿Cuáles son los autores específicos que proporcionan las ideas fundamentales para la matriz conceptual o preconceptual que Durkheim va a desarrollar en su desarrollo de la sociología, ¿no? Entonces, eh, con toda seguridad les digo, chicos y chicas, que vamos a poder entender mejor, comprender mejor lo que Durkheim dice en cada uno de sus libros importantes, que después lo vamos a sintetizar y a mencionar, si es que conocemos el origen, ¿no? El fundamento, las raíces de aquellas ideas centrales que están inscritas dentro de cada uno de los textos famosos que han influido tanto dentro de las ciencias sociales, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, de dónde procede la idea de solidaridad orgánica, la idea de solidaridad mecánica, la idea de función, la idea de progreso, de evolución, eh,
la idea de la sociedad como un hecho análogo a una realidad de concepción naturalista. Todo eso nos va a quedar más claro si es que conocemos un poco los fundamentos y los orígenes, ¿no? Al fin y al cabo, repito, estamos en un curso de teoría en el que interesa ver la génesis de esas ideas. Y bueno, en tercer lugar, el tercer objetivo, que probablemente no lo desarrollemos ahora, pero que iría como parte del complemento de la clase en otro momento, sería presentar el panorama de las principales obras de Durkheim, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer y voy a compartir con ustedes entonces las imágenes de esta presentación que vamos a ir eh, eh, vamos a ir valiéndonos de ella para que podamos desarrollar el tema que nos ocupa, ¿no? Entonces ahí tenemos a Durkheim, aquí estoy yo en un lugar, y bueno, todos entonces nos concentramos en esto para poder seguir la línea que hemos trazado, ¿no? El objetivo de lograr reconstruir las bases que dieron origen a la sociología francesa como la matriz fundamental de la cual Durkheim nutre y aporta sustancialmente con sus famosas teorías expresadas en los libros que conocemos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esto, tenemos los tres objetivos y probablemente no aparezca en esta primera reunión, por lo menos probablemente no aparezca claramente delimitados estos puntos del esquema que estoy proponiendo. Pero, digamos, todos ellos van a estar presentes dentro del discurso, ¿no? Dentro del resumen que yo les he hecho de mis anotaciones, lecturas, investigaciones de otros tiempos sobre este tema. Ustedes van a encontrar aquí los puntos que están ahí señalados, ¿no? La necesidad de dar un contexto histórico al desarrollo de las ideas de Durkheim, fijarnos un punto de partida de ese proceso histórico, eh, un panorama de los hechos, procesos que han sido base de la producción de las ideas previas a Durkheim, ¿no? Repito, Durkheim no es precisamente el creador de tal o cual concepto que aparece reiteradamente en su obra, pero sí es el responsable de la adaptación, reformulación, reinterpretación y reelaboración que ha hecho para construir su propia matriz sociológica, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ir teniendo como ruta, como una especie de hoja de ruta este, de las cosas que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Entonces, la idea de esta primera clase, entonces, es intentar reconstruir al menos parte de esa ruta de las principales fuentes de ideas, pensamientos y hechos que han sido base del surgimiento de las ciencias sociales, especialmente del pensamiento de aquellas ramas de la sociología de donde surgen las ideas de Durkheim. Bueno, Durkheim no es simplemente un clásico, ¿no? Cuando hablamos de un clásico, estamos hablando de un autor que, así como en el caso de la música clásica, por ejemplo, que es música antigua de hace varios siglos, ¿verdad? Se sigue escuchando de manera reiterada, mantiene vigente, es el centro de toda una construcción estética de la música, de modo que eso es clásico, ¿no? Lo mismo para entender a un autor, un científico, un sociólogo, en el sentido de lo que es clásico, ¿no? Pero con Durkheim hay una cuestión diferente, no es un clásico cualquiera, ¿verdad? No es un clásico como otros. La diferencia fundamental en el caso de Durkheim es que es un autor que se sigue citando de manera reiterada. Es una vigencia permanente la que tiene, no simplemente la que esporádicamente parece tener un autor o músico o artista clásico. No hay prácticamente espacio académico, científico dentro de las humanidades y de las ciencias sociales que no le dedique un espacio de estudio, investigación
o indagación acerca de lo que es su obra, ¿no? Está presente en la currícula de muchas escuelas no solamente de antropología, sociología, ciencias sociales, sino en general es un autor cuyos temas son transversales a muchas especialidades, en derecho, sin lugar a dudas, ¿verdad? En economía, bueno, es universal, es muy universal la influencia que tiene Durkheim dentro del mundo académico y del mundo no académico también, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos visualizar esto hoy en día? Es decir, la importancia de Durkheim, ¿no? Miren, podemos hacer una cosa práctica que ustedes la pueden ejercitar también. Si nos vamos a explorar un poco por internet, en Google, ustedes van a encontrar de que hay más de 20.000 imágenes sobre Durkheim, de distintos tipos, ¿no? Hay fotos, algunas de ellas repetidas, digamos, lo que tienen en común estas fotos repetidas es que son hechas no por el mismo autor, sino que son reproducciones de múltiples personas, ¿no? Eh, entonces, una misma fotografía de Durkheim es retomada por diversas personas que, desde luego, lo recuperan por su actualidad e importancia y las van reproduciendo de manera continua. Entonces, un poco un cálculo aproximado que yo no he hecho el recuento por si acaso, sino esto lo he encontrado, lo he leído por ahí. Son más de 20.000 imágenes que podríamos encontrar en Internet acerca de Durkheim, ¿no? Si vamos a YouTube, vamos a encontrar alrededor de 350 videos hechos sobre Durkheim, referidos a algún aspecto, a algo sobre Durkheim, ¿no? Entonces, como ven, no es cualquier autor, es un autor clásico que permanentemente está siendo citado, está siendo utilizado, se le mantiene vigente permanentemente, ¿no? Es más, si ustedes van al Face, por lo menos eso sí lo he hecho, y el otro día encontré que en el Face habían por lo menos 4 páginas que pertenecían a Emilio Durkheim, ¿no? 4 páginas diferentes de Emil Durkheim. Eso para que tengamos una idea de la importancia que tiene Durkheim, más allá de lo que es inmediato y para nosotros como es conocer sus teorías y ¿no? Para que tengamos una idea del impacto que tiene dentro de la vida moderna y actual, ¿no? Entonces, para reconstruir ese proceso de Durkheim, es importante que hagamos una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo sencilla como la que ustedes acaban de ver y la que les voy a mostrar enseguida. Nos va a ayudar a ver todo lo que está antes que él y que es indispensable para poderlo entender, ¿no? Una línea de tiempo nos permite ver todas sus ideas y obras que responden a un contexto, ¿no? Repito, lo que Durkheim escribe, hace y dice es consecuencia de un contexto, de una época, de un momento histórico en el cual se conjugan una serie de factores que hacen necesaria la expresión de ese contexto en un conjunto de conceptos y de nociones teóricas, ¿no? Entonces, podemos valernos de este esquemita bastante sencillo. Es una línea de tiempo, ¿verdad? Pero que nos permite organizar un poco el discurso que estamos desarrollando, ¿no? ¿Dónde iniciar esta línea de tiempo? Esa es una cuestión básica y fundamental. En realidad, no tenemos tiempo para hacer todo un detallado recorrido histórico de que aparece la modernidad hasta que aparece Durkheim varios siglos después, ¿verdad? Pero sí podemos hacer un breve y apretado resumen. Bueno, estrictamente hablando, el punto de partida de Durkheim para comprenderlo a plenitud es en la época de la modernidad, ¿no? Es un autor contemporáneo. A Durkheim lo vamos a entender mejor, sin embargo, si es que nos situamos en la perspectiva del origen de la, eh, de la modernidad en Europa, que desde luego está marcado por el fin de la Edad Media, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, repito, a Durkheim lo podemos entender a partir de la Edad Moderna. Sin embargo, como autor contemporáneo, a partir del siglo XIX, ¿no? Pero sin embargo, todo lo previo
que vamos a tratar de recorrer ahora muy rápidamente, es importante para poder entender cómo ha influido todo este contexto en las ideas de Durkheim, ¿no? Entonces, como vemos aquí, tenemos el siglo XV, que es donde termina la Edad Media, ¿verdad? Y empieza la modernidad. Y a partir de aquí empieza todo un largo proceso, ¿verdad? En el que se van reconfigurando geográfica, política, social, intelectual, científicamente no, porque todavía la ciencia no estaba plenamente constituida, pero sí en el mundo de las ideas van a empezar a haber unas grandes transformaciones, ¿no? Hay tres, como ustedes podrán recordar, hay tres hechos fundamentales que marcan el inicio de esta época, ¿no? Es importante recordar todo esto porque es la base, la génesis de todo el proceso eh, de generación de las ideas fundamentales que dan origen al pensamiento de Durkheim, ¿no? Eh, en el siglo XV es el, entre comillas, el descubrimiento de América. Es, como estamos viendo acá, es el siglo de la imprenta, ¿no? Es la famosa caída de Constantinopla, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, y que en conjunto estos tres hechos marcan el inicio de toda esta época de la modernidad, ¿no? Aquí estamos, como ustedes ya conocen seguramente o recordarán, estamos simplemente eh, recogiendo lo que la historia establece. La historia establece que a partir de aquí empieza todo el proceso de la modernidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a tener todo un proceso muy largo, ¿verdad? Que se va a traducir en la creación de una nueva tecnología, en la creación de un nuevo mundo, descubrimiento geográfico importante, ¿verdad? Y la famosa caída de Constantinopla, que es lo que definitivamente va a marcar el cambio, el inicio del cambio que va a transformar radicalmente a la Iglesia católica, ¿no? El principio del debilitamiento de la Iglesia como fuente universal del conocimiento válido, único, indiscutible, va a empezar aquí, ¿no? Entonces, desde ahí empieza nuestro recorrido con lo que son las, las bases de lo que va a ser el pensamiento de Durkheim. Miren chicos, si ustedes, por ejemplo, recuerdan, o han visto, seguramente alguien ha leído o visto la película El nombre de la rosa, ¿no? De Humberto Eco. Si alguien ha leído la novela, va a encontrar ahí una excelente descripción de lo que fue ese proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio en el cual van a empezarse a cuestionar las bases a partir de la modernidad, van a cuestionarse las bases de la eh, infalibilidad de la Iglesia como fuente de conocimiento. Bueno, vean ustedes, la novela está ambientada en esa época y en un monje franciscano hace una serie de críticas a la manera como se maneja una serie de hechos trágicos que ocurren en un convento, ¿no? Que la iglesia lo maneja desde el punto de vista de la doctrina, de la fe, ya a lo cual opone el monje este franciscano, opone un razonamiento muy deductivo, muy racional, muy lógico, para deducir de que lo que está ocurriendo son más bien crímenes que están desarrollando los propios, algunos miembros del convento. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Podemos tomar eso como un ejemplo de lo que estamos viendo como cambio radical de ideas, de lo que va a ser la base de los hechos que van a proporcionar la matriz de las ideas de Durkheim, ¿no? Bueno, entonces, toda esta época es la época de Copérnico, ¿verdad? En la que se enfatiza también ese cambio de centralidad de Dios como generador de la realidad. Ya no lo va a hacer más, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que Copérnico establece que el centro, el eje, el fundamento del universo no es Dios, sino más bien es el Sol, ¿no? Y eso le cuesta todo lo que, en fin, ya sabemos por la historia, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XVII? Muy rápidamente tenemos que aparece Descartes, ¿no? Aquí Descartes, recuerden, con su famoso pienso y luego existo.
Este es un elemento clave para entender cómo a partir de aquí vamos a ir descubriendo una serie de elementos, ¿verdad? Una serie de elementos dentro de los distintos autores que van a tener como punto de partida, como piedra angular, esta famosa frase de René Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que significa esto? ¿Qué cosa quería decir con pienso, luego existo? ¿Qué quería decir con esto Descartes, ¿no? Dos cosas fundamentales. En primer lugar, que es necesario poner en el centro del contexto de producción de las ideas a la razón, al pensamiento, ¿no? Pero que también, y en segundo lugar, que el productor de las ideas es el sujeto, es decir, el hombre, ¿no? La persona. No Dios ni otra fuente, sino es el sujeto. Es decir, por primera vez se formaliza en términos intelectuales, racionales, esta idea que va a transformar prácticamente el siglo XVII en adelante, ¿no? Pienso, luego existo, es decir, el fundamento del conocimiento soy yo como sujeto social, como persona, y a partir de eso puedo eh, esperar que todas las construcciones que haga acerca de la realidad van a ser construcciones lógicas, no construcciones de naturaleza dogmática, divina o de otra naturaleza. Bueno, luego aquí también viene Newton, pero eh, más importante es que recuperemos a Hobbes, ¿no? Hobbes es uno de los autores que, por eso le decía que el propósito de esta primera reunión era ver los nombres claves que van siendo la base del pensamiento de Durkheim. eh, en este siglo XVII también vamos a tener a Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes, él es inglés, pero escribe, como ustedes recordarán o sabrán, su famoso libro El Leviatán, ¿no? Leviatán es una, no sé si alguien lo habrá visto o leído o sabrá algo de este libro, pero es un libro fundamental, ¿no? Es un texto fundamental que va a ser ya una primera señal de alerta de todo la necesidad, de todo lo que es la necesidad de dar una explicación racional a la violencia, a los conflictos y a las situaciones de quiebre social que se viven desde el fin de la Edad Media, ¿no? Al fin y al cabo, el antiguo régimen de la Edad Media era un orden establecido, los conflictos eran más bien focalizados, ¿no? Eh, entre un feudo y otro. A partir de la Edad Moderna se van a desencadenar toda una serie de conflictos permanentes que van haciendo crítica la vida social en Europa del siglo XVII, ¿no? Entonces Hobbes, Thomas Hobbes, en el Leviatán, se plantea la cuestión esta que estamos viendo acá, ¿no? Cómo encontrar un orden, cómo encontrar una armonía social, cómo encontrar la pista para poder convivir en armonía, en paz y sin atacarnos unos a otros, ¿no? La idea de orden aparece por primera vez y por eso eh, podemos ya presuponer que hay una conexión, ¿no? Importante y directa entre Hobbes y lo que va a ser la idea de orden que después la va a retomar Durkheim, ¿no? Entonces, el Leviatán es un libro muy importante, ¿no? En el que Hobbes, como Descartes, retoma la centralidad del sujeto pensante, desde luego, ¿no? Para plantear una búsqueda de solución a toda esa situación de violencia, ¿no? Hobbes va a hablar en su libro este de Leviatán, va a hablar de la necesidad de establecer un contrato, ¿no? Un contrato entre los hombres, ¿no? Y entre se llama Leviatán porque hace referencia al monstruo bíblico, que es todopoderoso, que es indestructible y que no puede ser derrotado, pero el que hay que enfrentar y armonizar con ese monstruo, ¿no? Entonces, Hobbes plantea así en esos términos lo que es la necesidad de búsqueda de un orden. Lograr un contrato, lograr armonizar, básicamente se está refiriendo a la construcción de un Estado, ¿no? Hobbes lo que hace en el Leviatán es proponer las bases para que se construya un Estado que permita
ser una especie de garante de la seguridad, una especie de organizador de la vida colectiva y que por lo tanto sea la base fundamental de la construcción de un orden social, ¿no? Aquí estamos viendo la manera como reaccionan los académicos intelectuales, los filósofos, frente al tema del conflicto y cómo entenderlo dentro de la vida social.